Hola a todos. Hoy vamos a explorar algunos de los errores más grandes en la historia de las matemáticas. Vamos a adentrarnos en estos fascinantes fallos. Desde cálculos que salieron mal hasta teorías que resultaron ser completamente falsas, vamos a ver cómo incluso las mentes más brillantes pueden equivocarse. Pero ojo, que no estamos aquí para reírnos de nadie. Estos errores nos enseñan que la ciencia es un proceso continuo de aprendizaje y que incluso los errores pueden llevar a nuevos descubrimientos. Así que prepárense para un viaje alucinante por la historia de las matemáticas. Nuestro primer error nos lleva a la antigua Grecia, con Eratóstenes, un genio que calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Para ser el siglo III a.C., usando solo sombras y un poco de geometría, Eratóstenes llegó a una cifra que se acerca muchísimo a la real. Es increíble, pero claro, no era perfecto. Su método dependía de algunas suposiciones que no eran del todo ciertas. Por ejemplo, Eratóstenes asumió que la Tierra era una esfera perfecta, cuando en realidad es un poco achatada en los polos. También asumió que los rayos del Sol eran paralelos, lo cual es casi cierto, pero no del todo. Estas pequeñas imprecisiones hicieron que su cálculo se desviara un poco, pero aún así, es impresionante lo cerca que estuvo. Este error nos muestra que a veces, incluso con herramientas limitadas, podemos lograr grandes cosas. Eratóstenes, eres un maestro. Y hablando de maestros, ¿quieren saber quién más metió la pata? Sigan viendo. Prepárense para una historia de frustración, obsesión y círculos. Durante siglos, los matemáticos más brillantes se rompieron la cabeza intentando resolver la cuadratura del círculo. El desafío era simple: construir un cuadrado con la misma área que un círculo dado, usando solo una regla y un compás. Parecía fácil, pero era imposible. Generaciones de matemáticos se volvieron locos buscando la solución, llenando páginas y páginas con cálculos imposibles. Algunos incluso creyeron haberlo logrado, pero siempre había algún error, alguna pequeña imprecisión que arruinaba todo. Finalmente, en el siglo XIX, se demostró que la cuadratura del círculo era imposible de resolver con las herramientas clásicas. Imagínense la cara de todos esos matemáticos. Pero ojo, que este fracaso no fue en vano. La búsqueda de la cuadratura del círculo llevó a importantes avances en matemáticas, como el desarrollo de la teoría de números y la geometría algebraica. A veces, los errores más épicos nos llevan a los descubrimientos más increíbles. Así que no se rindan ante un desafío. ¿Quién sabe qué maravillas pueden encontrar en el camino? Capítulo 3. La conjetura de Poincaré. Un siglo de misterio. En el vasto y enigmático mundo de las matemáticas, hay pocos retos tan legendarios y desafiantes como la conjetura de Poincaré. Este problema ha sido un verdadero enigma para los matemáticos durante generaciones. Esta bestia matemática, propuesta por el brillante Henri Poincaré en 1904, dejó perplejos a los matemáticos durante casi un siglo. Poincaré, un genio de su tiempo, planteó una pregunta que parecía simple pero que resultó ser increíblemente compleja. En pocas palabras, la conjetura trata sobre la naturaleza de las esferas y cómo podemos distinguirlas de otras formas en dimensiones superiores. Imagina una esfera en 3 dimensiones como una pelota. Ahora intenta imaginar esa esfera en 4, 5 o más dimensiones. La conjetura de Poincaré busca entender estas formas y su estructura fundamental. Suena complicado, ¿verdad? Pues lo era. La complejidad de este problema hizo que muchos matemáticos se rascaran la cabeza en confusión y frustración. Durante décadas, matemáticos de todo el mundo intentaron demostrar o refutar la conjetura de Poincaré, pero sin éxito. Trabajaron incansablemente, colaborando, discutiendo y revisando sus ideas una y otra vez. Se publicaron cientos de pruebas, pero todas tenían algún error, alguna falla que las hacía inservibles. Cada vez que alguien creía haber encontrado la solución, otro matemático encontraba un fallo. La conjetura se convirtió en una especie de santo grial matemático. Un tesoro que todos buscaban pero que nadie podía encontrar. Era el objetivo final, el premio más codiciado en el mundo de las matemáticas. Finalmente, en 2003, un genio ruso llamado Grigori Perelman publicó una serie de artículos que parecían resolver el enigma.
Perelman, un matemático recluso y brillante, había trabajado en silencio durante años. La comunidad matemática contuvo la respiración mientras revisaban minuciosamente el trabajo de Perelman, buscando cualquier error que pudiera invalidar su prueba. Pero no encontraron nada. Cada detalle, cada paso de su razonamiento, era impecable. La prueba de Perelman era sólida como una roca. No había fisuras, no había errores. Era una obra maestra de la lógica y el razonamiento matemático. Había conquistado la conjetura de Poincaré. La comunidad matemática celebró este logro monumental, reconociendo el genio y la dedicación de Perelman. Capítulo 4. La hipótesis de Riemann. El Everest de las matemáticas. Prepárense para enfrentarse al monte Everest de las matemáticas. La hipótesis de Riemann. Este enigma matemático ha sido un desafío monumental para los matemáticos durante más de un siglo y medio. Esta conjetura, propuesta por Bernhard Riemann en 1859, es uno de los problemas más importantes y desafiantes de las matemáticas modernas. Riemann, un genio de su tiempo, planteó una pregunta que ha dejado perplejos a los matemáticos desde entonces. La hipótesis de Riemann trata sobre la distribución de los números primos, esos números mágicos que solo son divisibles por uno y por sí mismos. Los números primos son los bloques de construcción de la teoría de números, y entender su distribución es crucial para muchas áreas de las matemáticas. Aunque parezca un tema abstracto, la distribución de los números primos tiene implicaciones profundas en campos como la criptografía y la seguridad informática. Los sistemas de encriptación que protegen nuestra información digital dependen en gran medida de las propiedades de los números primos. A pesar de su aparente simplicidad, la hipótesis de Riemann ha resistido todos los intentos de demostración durante más de 160 años. Cada intento fallido ha llevado a nuevas preguntas y a una comprensión más profunda de las matemáticas. Muchos matemáticos brillantes han intentado conquistar esta cima matemática, pero todos han fracasado hasta ahora. Desde los más renombrados hasta los más jóvenes, todos han sentido la atracción de este enigma. Algunos se han acercado, logrando resultados parciales o desarrollando nuevas herramientas matemáticas en el proceso. Cada pequeño avance es un paso hacia la cima, aunque el camino sigue siendo largo y arduo. Pero la cima sigue ahí, desafiando a las mentes más brillantes del mundo. La hipótesis de Riemann es como una montaña envuelta en nubes, su cumbre apenas visible, pero siempre presente. ¿Se resolverá algún día la hipótesis de Riemann? Nadie lo sabe con certeza. La respuesta podría estar a la vuelta de la esquina, o podría tardar siglos en llegar. Pero una cosa es segura: la búsqueda de su solución seguirá impulsando el progreso de las matemáticas durante muchos años más. La pasión y la dedicación de los matemáticos de todo el mundo aseguran que la llama de la curiosidad nunca se apague. Capítulo 5. La fórmula de Euler para poliedros. Un pequeño error con grandes consecuencias. Nuestra última parada nos lleva al fascinante mundo de la topología, una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los espacios que permanecen invariantes bajo deformaciones continuas. Aquí encontramos la famosa fórmula de Euler para poliedros. Esta fórmula, que relaciona el número de vértices, aristas y caras de un poliedro, es una herramienta fundamental en geometría y teoría de grafos. La fórmula de Euler se expresa como V, E plus F igual sin 2, donde V es el número de vértices, E es el número de aristas y F es el número de caras. Leonhard Euler, uno de los matemáticos más prolíficos y brillantes de la historia, propuso su fórmula en el siglo XVIII. Su trabajo abarcó una amplia gama de áreas matemáticas, y su legado sigue siendo influyente hoy en día. La fórmula funcionaba a la perfección para la mayoría de los poliedros, pero había algunos casos especiales que la hacían fallar. Estos casos especiales desafiaron a los matemáticos a reconsiderar y profundizar en la definición de un poliedro. Estos casos especiales, como los poliedros con agujeros o los que se curvan sobre sí mismos, no se ajustaban a la definición tradicional de poliedro. Estos poliedros inusuales presentaban características que no se habían considerado en la formulación original de Euler. Euler no había tenido en cuenta estas formas extrañas al formular su teoría. Sin embargo, su trabajo sentó las bases para futuras investigaciones y descubrimientos en el campo de la topología. Afortunadamente, este error no invalidó por completo la fórmula de Euler. En lugar de eso,
abrió nuevas puertas para la exploración matemática y llevó a una comprensión más profunda de las estructuras geométricas. Los matemáticos posteriores refinaron la definición de poliedro y adaptaron la fórmula para que funcionara en todos los casos. Este proceso de refinamiento y adaptación es un testimonio del poder de la colaboración y la perseverancia en la comunidad matemática. Este ejemplo nos muestra que incluso las teorías más sólidas pueden tener limitaciones y que siempre hay espacio para mejorar y refinar nuestro conocimiento. La historia de la fórmula de Euler es un recordatorio de que la ciencia y las matemáticas son campos en constante evolución, donde cada descubrimiento nos acerca un paso más a la comprensión completa del universo. Y ahí lo tienen, amigos. Estos son algunos de los mayores errores en la historia de las matemáticas. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido algo nuevo hoy. Recuerden que incluso los genios se equivocan y que los errores son parte del proceso de aprendizaje. No olviden darle like y suscribirse para más contenido interesante. Hasta la próxima.